Chicos, buenas. Les traigo un nuevo fic crossover, esta vez de Fate con Marvel, UCM. Es del autor Nomad, 117. En la descripción encontrarán el link de la historia y el perfil del autor en fanfiction. Sinopsis. Shiro Emiya, un hombre que vaga de guerra en guerra, dejando tras de sí tanto salvación como destrucción, se convierte en el nuevo objetivo de Shield. Para algunos es un héroe, para otros un asesino. Pero cuando es capturado y condenado a muerte, Ojo de Halcón y la Viuda Negra descubren que su historia encierra un misterio más profundo. ¿Es realmente un villano, un salvador o algo que escapa a toda definición? Capítulo 1. Héroe de la justicia. El héroe de uno es el villano de otro. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de nada. Los Vengadores y todo lo relacionado con ellos, como Iron Man, Shield, etc., y Fate, son propiedad de Marvel y Type Moon, respectivamente. Nomad, 117. Bueno, no tengo ni idea de cómo se me ocurrió esta idea, pero aquí estamos. La verdad es que sé muy poco de Fate y probablemente también de Marvel como para intentar algo así, y, por lo que sé, probablemente sean incompatibles. En fin, me temo que es solo un one-shot corto y sin mucho sentido. Aún así, espero que al menos sea entretenido y decente. Resumen. ¿Qué define a un héroe? ¿Es alguien que lucha por sus creencias? ¿Alguien que ayuda a la gente? ¿O quizás es alguien dispuesto a matar a unos pocos para salvar a la mayoría? De una forma u otra, Shield siempre se interesa por este tipo de personas. Capítulo 1. Héroe de la justicia. Clint Barton revisó los datos por sexta vez esa noche antes de suspirar molesto y volverse a mirar a Natasha. Esto no tiene sentido. Ese tipo ya debería haber muerto más de una docena de veces y, sin embargo, siempre logra sobrevivir contra todo pronóstico, y no veo ningún patrón en sus apariciones. Estoy de acuerdo, dijo la exespía rusa, con una voz fría y serena que no delataba sus verdaderas emociones. Parece vagar de una zona de guerra a otra, deteniéndose ocasionalmente en campos de refugiados antes de desaparecer de nuevo. Recuérdame de nuevo por qué Fury nos dijo que persiguiéramos a este tipo. Porque todos los demás fracasaron, replicó Natasha distraídamente mientras sus ojos recorrieron las diversas carpetas y documentos que se extendían frente a ellos. A pesar de todo lo que ha hecho, no sabemos casi nada de él, le recordó. Shiro Emiya, edad real desconocida, se supone que ronda los 40 y tantos, creció en la ciudad de Fuyuki, y tras graduarse, se mudó a Londres por solo un año antes de. Siguió viajando por el mundo y mató a innumerables personas. Clint tomó la palabra poniendo los ojos en blanco. Seguir sus pasos no ha servido de nada hasta ahora, no explica por qué un tipo normal decidió lanzarse de cabeza a una zona de guerra tras otra. Sumado al hecho de que su apariencia cambió en relativamente poco tiempo de eso, señaló la foto de un adolescente pelirrojo, a eso, ahora su dedo se posó en una de las pocas fotos que tenía de su esquivo objetivo, alto, de piel bronceada y cabello color nieve recién caída. Nuestros intelectuales creen que podría haber participado en algún experimento. Posiblemente otro intento de recrear al Capitán América. Sin duda, explicaría en gran medida cómo hizo algunas de las cosas que hizo. De acuerdo. Murmuró la Viuda Negra mientras levantaba otra carpeta. Aunque hasta ahora solo tenemos suposiciones que apoyen esa idea. Por ahora, me gustaría intentar predecir su próximo movimiento. Su modus operandi parece muy diferente al de su padre adoptivo, Kiritsugu Emiya. Natasha lo sabría, pues al ser mayor de lo que aparentaba, no era el primer Emiya que intentaba capturar, pero su padre, el actual objetivo, llevaba años desaparecido, imposible de encontrar, hasta que empezaron a investigar a Shiro Emiya y descubrieron que el asesino mortal había pasado sus últimos años en la ciudad de Fuyuki. Kiritsugu solía ir con el dinero, alguien lo contrataba, viajaba al lugar, completaba la misión y desaparecía antes de repetir el proceso. ¿Y Shiro? Parece viajar de un infierno a otro sin motivo alguno y luchar por uno de los bandos opuestos, a veces volviéndose contra sus camaradas poco después, y está el asunto de la central eléctrica. Sí, cuando intentó recrear Chernobyl y la sobrecarga del reactor se evitó por pura casualidad. Preguntó Clint, aunque ya sabía la respuesta.
En serio, Nat, creo que a nuestro hombre le faltan algunos tornillos. ¿Por qué alguien en su sano juicio intentaría siquiera hacer la mitad de las cosas que él hizo? Es nuestro trabajo averiguarlo, le dijo la rusa con el ceño fruncido. Tenía que admitir que las acciones de Shiro Bonilla sin duda tenían la marca de un loco, o al menos la de un hombre obsesionado. No podía evitar sentir que había un cierto método en su locura que ella no veía. Sabía que dirías eso, pero eso no nos ayuda a encontrarlo, le recordó Clint con un suspiro de fastidio. Tú y yo sabemos cuántos infiernos hay en este planeta ahora mismo, y dado su modus operandi, podría estar en cualquiera de ellos. Ni siquiera podemos decir que estaría en el peor de los casos, porque parece meterse en problemas en cuanto los ve. Ya lo sé, ¿y qué insinúas? Le gruñó Natasha a su compañero mientras él le recordaba con frivolidad que no estaban ni un paso más cerca de encontrar a su hombre misterioso. Bueno, sabemos que Shield tiene contactos en todos estos puntos calientes, ¿verdad? ¿Por qué no usarlos para hacer algo? Dado que parece que le atraen cosas así y mata a todos los involucrados, podríamos aprovechar la oportunidad para revelar su ubicación y que nos libre de algunos indeseables. Romanoff hizo una pausa. Era inusual que Ojo de Halcón sugiriera una forma de actuar tan cruel, pero no se llegaba muy lejos como agente de Shield si no se podía ser despiadado cuando la situación lo requería. Clint continuó antes de que ella pudiera expresar su opinión. Solo hay que incitar a los terroristas locales, bandas o lo que sea, y en cuanto empiecen a matarse entre sí, entrará en acción. ¿Seguro? Digo, ya hay guerras en esos lugares ahora mismo. ¿Por qué le importaría un poco más de batalla? La sonrisa de Clint no llegó a sus ojos, que permanecieron fríos como una noche ártica. ¿Cuándo ha sido eso suficiente para este tipo? Está actuando menos como un humano y más como una máquina. Esto debería activar su programación, ¿no crees? Eso ya no será necesario. Una voz les informó desde la puerta mientras Nick Fury entraba con el ceño fruncido. Hace unos 30 minutos, Shiro Bonilla fue capturado y condenado por iniciar la enorme guerra civil en Oriente Medio que nos ha dado dolores de cabeza durante los últimos 3 años. Señor. Clint parpadeó sorprendido antes de negar con la cabeza para reenfocarse. Pero eso no puede ser cierto. La inteligencia indica que en ese momento todavía estaba en África, terminó Fury, frunciendo aún más el ceño. Supongo que es el chivo expiatorio de todo el derramamiento de sangre que ocurrió allí. Bueno, sea culpable o inocente, no puedo decir que no se lo merecía, murmuró Aokiji en voz baja, aunque sus ojos brillaban con determinación. ¿Y cuándo nos vamos? Cuando Fury solo le devolvió una mirada vacía, se burló. Emilia logró evitar al mundo entero durante años. No habrían logrado capturarlo si no hubiera querido ser capturado. Eso es lo que estás pensando, ¿no? Correcto, así que quiero que estén ahí para asegurarme de que no desaparezca tras evitar su ejecución. Tráiganlo vivo a Shield si es posible. Si no, queremos su cuerpo. ¿Podría darnos una pista de cómo armó todo este disparate? Fury gruñó y giró la cabeza hacia la puerta aún abierta. Jet espera, su equipo ya está a bordo, a moverse. ¿A dónde exactamente? Preguntó Clint mientras pasaba junto a Fury y cruzaba la puerta. Para la ciudad de Amán, recibió una paliza en la guerra, pero es donde planean ejecutarlo por sus crímenes, les dijo su jefe con objetividad. Aún no se ha anunciado la ubicación exacta. Supongo que les preocupa que alguien lo libere. Aunque, dado el estado de la ciudad, solo hay un par de edificios que cumplen los requisitos. Entendido, lo encontraremos, le aseguró la viuda negra a Fury mientras se movía para seguir a Clint. ¿Hay alguna competencia que debamos saber? Ninguno que sepamos. Fury le respondió, lo cual equivalía a decirle a ella y, por extensión, a Aokiji que se mantuvieran alerta. No eran los únicos que le interesaban a Emilia. Los dos agentes se dirigieron al jet sin perder ni una palabra. Ambos estaban concentrados en el asunto en cuestión, una misión que ninguno de los dos consideraba trivial. Shiro Emilia había marchado a un infierno tras otro en este planeta, siempre sobreviviendo, siempre mejorando, mientras era perseguido por docenas de organizaciones y asesinos. Su marcha por el mundo había durado aproximadamente 2 décadas, y solo ahora podían capturarlo, o mejor dicho, solo ahora se había dejado capturar.
Querían averiguar cómo y por qué. Para ello, tendrían que apresarlo y llevarlo a interrogatorio. Dos de los asesinos más letales del mundo contra un hombre que aparentemente había luchado contra todo el mundo, podían derrotarlo él solo. Ninguno de los dos bandos en esta lucha debía subestimarse, y eso sin considerar la posibilidad de interferencias externas. El número de enemigos potenciales dentro de las filas de sus aliados era lo suficientemente grande como para considerar siquiera aquellos que se les oponían abiertamente. En teoría, el Consejo de Seguridad Mundial podría usar influencias políticas para facilitarles el trabajo, pero la realidad a menudo era muy distinta. Independientemente de a quien ordenaran no interferir, a quien sobornaran, al final siempre habría alguien que hubiera acordado no venir, o al menos eso les decía su experiencia. Por lo tanto, era natural que ambos revisaran una y otra vez su equipo, su inteligencia y el radar. Una vez que aterrizaran en Amán, los dos asesinos estarían en su elemento, capaces de desaparecer con facilidad para reaparecer cuando quisieran, pero mientras estaban en el aire eran mucho más vulnerables. Considerando que tenía sentido que alguien los atacara en tránsito si no querían que asistieran a la ejecución de Chirobemilla. Al final, no debieron preocuparse por su seguridad a bordo del avión. Quizás los enemigos de S.H.I.E.L.D. eran demasiado confiados, demasiado débiles o incluso demasiado ignorantes como para intentar algo contra ellos cuando estaban en su punto más vulnerable. Sea cual fuere el motivo, llegaron a Amán sanos y salvos, aunque Fury les había informado de que el personal en el lugar ya había detectado a miembros de prácticamente todos los servicios de inteligencia que se precie. Nuestro amigo sí que es popular, ¿verdad?, comentó Aukeye con el ceño fruncido. Todo esto sería mucho más fácil si no lo fuera. No estaríamos aquí si ese fuera el caso, le recordó Natasha mientras se alisaba el traje. Dejándolo con el uniforme de combate, la misma danza que habían repetido decenas de veces, se infiltraría en la reunión mientras él entraría por su cuenta para vigilar y ofrecer fuego de apoyo si la cosa se ponía fea. Lo sé, respondió Clint, poniendo los ojos en blanco, divertido. Así que tienes un plan para capturar a nuestro hombre incapturable. Oblígalo a entrar en un espacio reducido y utiliza gas narcótico. No es muy original, pero mientras funcione, no me quejaré. Supongo que es mi trabajo obligarlo a ir a un lugar adecuado. La viuda negra ni siquiera parpadeó ante su respuesta. En cuanto se libere, quiero que empieces a dispararle, haz que se retire a uno de los pasillos. En cuanto esté ahí, lo tendremos. ¿Y qué pasa con el resto de personas que están ahí? Si se interponen en nuestro camino, me encargaré de ellos o tendrás que acabar con ellos. Las órdenes de Fury fueron claras. Lo traeremos de vuelta con nosotros y a nadie más. Le recordó encogiéndose de hombros, como si las consecuencias de sus actos no le importaran. Sí, no puedo culparlo. Si más gente empieza a correr por ahí, sería malo para S.H.I.E.L.D. si no fueran amigables. Clint suspiró y agarró su arco. Bueno, vamos. No recibió respuesta de Natasha mientras se dirigía a la puerta. La siguió obedientemente. Por el momento, sus caminos se separarían muy pronto. Ella se desplazaba en limusina y aparecía como representante oficial de Estados Unidos, mientras que él usaba los tejados de los edificios cercanos para acercarse y entrar al edificio, lo que le proporcionaba una vista aérea, tal como él prefería. Dado que se trataba de una ejecución, se permitió la asistencia de un número sorprendente de personas. Incluso se permitió la presencia de medios de comunicación, sin duda para informar y difundir la noticia de la muerte del terrorista. Ojo de Halcón no era tonto. Conocía perfectamente lo que Emilia había hecho. Secuestros, asesinatos e innumerables cosas más. La mera visión de los edificios dañados por todo Amán bastaba para comprenderlo. Emilia había recorrido docenas de ciudades similares por todo el mundo. Devastado por la guerra, al menos parte del daño y la carnicería de esas guerras podía atribuírsele, pero ahora mismo estaba a punto de ser ejecutado por un crimen que no cometió. Probablemente merecía ese destino, pero al hacerlo, el verdadero cerebro pudo irse sin problemas, algo que Clint detestaba profundamente. Ninguno de sus pensamientos ni emociones al respecto se adivinaba al observarlo mientras avanzaba metódicamente por los tejados, o al menos por los que aún estaban lo suficientemente intactos como para que pudiera hacerlo.
Apenas 2 días antes, esta ciudad se encontraba en medio de una batalla masiva, pero ahora reinaba el silencio. La guerra había terminado, y solo quedaban las ruinas de los edificios y las cicatrices del combate. A decir verdad, una metrópolis de tal tamaño no debería estar tan tranquila como Amán, al menos no en la mente de Clint. El hecho de que la ejecución se llevara a cabo en un lugar así era, sin duda, una muestra del horror y la destrucción que Shiro Benilla trajo consigo. Como para recordar a todos los presentes que merecía su sentencia. Desafortunadamente, al hacerlo, solo le facilitaron la desaparición una vez liberado. El hombre en cuestión ya había demostrado en repetidas ocasiones que tales situaciones no eran más que inconvenientes para él. Sabiéndolo, todos los que tenían el más mínimo interés habían enviado a sus agentes. Para entonces, Clint estaba seguro de que una cantidad alarmantemente alta de representantes dentro del edificio, así como de quienes esperaban afuera, eran en realidad agentes de inteligencia y personal militar al servicio de naciones extranjeras. Una situación que inevitablemente desataría el caos, aunque con suerte Natasha y él podrían aprovecharlo. O simplemente los mataría, lo mismo de siempre para los dos agentes de S.H.I.E.L.D. Así, como era su costumbre, entró al Ministerio de Justicia por los tejados y los conductos de aire. La seguridad era decente, pensó frunciendo el ceño. Simplemente decente, ni más ni menos. Alguien tan hábil como él y Natasha no tenía problema en entrar y salir sin problemas con las medidas de seguridad vigentes. Lo que significaba que Milla podría hacer lo mismo fácilmente. No pudo evitar preguntarse si era la confianza, o más bien la arrogancia, lo que llevaba a las autoridades a actuar así, o si les estaba dando poco crédito, y si realmente contaban con medidas adicionales, o si incluso lograron burlarlos a todos. Ojo de halcón, todo va de maravilla. ¿Qué tal te va? Murmuró en voz baja por la radio mientras seguía arrastrándose por el conducto de aire que lo llevaría a la cámara de ejecución. Lo único que recibió a cambio fue el sonido de dientes chocando 2 veces seguidas. Significaba que todo iba bien también para su compañera, aunque no podía hablar sin llamar la atención. Entendido, estoy a punto de entrar, nos vemos allí. Esta vez no recibió respuesta, aunque no la esperaba. Con la facilidad que le daba la práctica, salió del conducto de aire y apoyó los pies en las vigas de acero que sostenían el techo del edificio como un esqueleto. A esa distancia del techo podía haber indicios de grietas finas y reparadas a toda prisa. El Ministerio de Justicia no había escapado del bombardeo tan ileso como parecía al principio. Cables se extendían por los huecos entre las vigas de acero, alimentando las docenas de lámparas que tenía debajo. La excelente cantidad de luz haría casi imposible verlo desde abajo. Silenciosamente, avanzó entre las vigas y la red de cables hasta tener una buena vista de la horca. Los dos agentes desconocían el método de ejecución. Después de todo, era irrelevante. Nadie dudaba de que el hombre en cuestión pudiera evitar su destino. E incluso en el improbable caso de que se equivocaran, tendrían que llevar su cadáver de vuelta a S.H.I.E.L.D. para que sus médicos pudieran empezar a averiguar qué lo hacía tan especial. De una forma u otra, su misión terminaría pronto. Bueno, a menos que las cosas se pusieran realmente interesantes, personalmente esperaba que siguieran siendo aburridas. Aburridas significaban que no tenía que preocuparse por recibir una bala en la cabeza pronto. Encogiéndose de hombros, al ver que Emilia aún no había aparecido, dejó que su mirada vagara por la multitud de curiosos, funcionarios, reporteros, agentes y todo lo que hubiera allí abajo. Su aguda vista no tuvo problemas para localizar a Natasha en medio de todo. Su cabello rojo sin duda resaltaba a su alrededor, al igual que la chaqueta roja de otra mujer que estaba cerca del frente, rodeada de trajes negros y otros atuendos formales. Su propia tela roja intensa la hacía destacar como una hoguera. Desde su posición, no pudo distinguir muchos detalles, salvo el hecho de que tenía el cabello negro, largo y ondulado. Aunque no podía verla más, Ojo de Halcón estaba razonablemente seguro de que no pertenecía a ningún servicio de inteligencia. Después de todo, la idea era mimetizarse con el entorno, no destacar. Aún así, su posición le permitiría interferir en la ejecución si así lo deseaba, así que optó por vigilarla de todas formas.
Dejando vagar la mirada, vio algunos rostros familiares, algunos los reconoció de sus encuentros con la KGB u otros servicios de inteligencia. Otro era el agente Ross de la CIA, así como un par de trabajadores independientes. Todos los presentes, fueran civiles o no, parecían esperar con ansiedad la llegada de Shiro Emilla. Ojo de Halcón podía entenderlo, después de todo, él sentía lo mismo. Los minutos parecían transcurrir con una lentitud anormal mientras todos, lenta pero seguramente, empezaban a arrastrar los pies con impaciencia. Las autoridades, en efecto, tardaron en llegar, pero probablemente solo para evitar que alguien liberara a su cautivo durante el transporte. Cuando finalmente entraron en la sala, Ojo de Halcón comprendió de inmediato por qué habían tardado más y por qué la seguridad en el edificio parecía algo laxa. La gran cantidad de soldados que llenaban la sala y se alineaban a sus lados era sorprendente, por decirlo suavemente. Natasha y él ya se habían enfrentado a más enemigos a la vez y habían salido victoriosos, pero también contaban con cobertura. Normalmente, combates urbanos donde el número de soldados no siempre equivalía a una ventaja irrevocable. Coulson probablemente no estaría de acuerdo, pero Clint dudaba que incluso el Capitán América tuviera alguna posibilidad de escapar en semejante situación. Claro que existía la posibilidad de que la gente de la multitud interfiriera, pero dado que más de 2 docenas de soldados vigilaban a cada participante con fiereza, en cuanto intentaran algo, serían abatidos a tiros. Ojo de Halcón estaba bastante seguro de que ese solo hecho bastaría para disuadir, al menos un poco, incluso a los más fieles ayudantes de Emilla. Un movimiento en las primeras filas le llamó la atención. La mujer vestida de rojo sostenía un colgante de zafiro entre las manos, mientras por fin traían a Shiro Emilla. Era inusualmente alto, más alto que cualquiera de los guardias que lo guiaban. Su piel bronceada parecía tener un tono más claro bajo la luz artificial, mientras que su cabello blanco como la nieve parecía brillar. Sus ojos grises parecían absorber todo con serena indiferencia. Ojo de Halcón entrecerró los ojos. Se había equivocado. Emilla dudó solo una fracción de segundo, pero su mirada se había fijado en algo. Parecía ser la dama de rojo, y de no haberlos observado atentamente en ese preciso instante, jamás habría notado el leve y casi imperceptible movimiento de cabeza de la prisionera. Las manos de la mujer cayeron a los costados, olvidando su colgante, y apretándolas en puños, aunque temblaron levemente por un instante. Así que sí se conocen. Interesante, sería buena idea encontrarla más tarde. Concluyó Ojo de Halcón, anotando mentalmente el hecho, y reanudó la observación de la lenta marcha de Emilla hacia la horca. No pudo evitar inclinarse ligeramente hacia adelante, expectante, curioso por lo que haría Emilla ahora. Shiro Emilla se detuvo justo frente a la soga, y un guardia detrás de él sacó una áspera tela negra para cubrirle el rostro. Emilla cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa tranquila, feliz, satisfecha, incluso despreocupada, conmovió profundamente a Clint. Ningún hombre a punto de ser asesinado debería poder sonreír así. La tela le cubrió la cabeza, ocultando la expresión que inquietaba a Ukeye, y poco después apareció la soga. Clint supo lo que estaba a punto de ocurrir, incluso cuando aún no todos se habían dado cuenta. Con un chasquido, la cuerda se tensó, y la fuerza de la caída le rompió el cuello a Emilla, matándolo al instante. Una rápida mirada hacia abajo reveló varias caras de asombro. Al parecer, no habían sido los únicos cuyas expectativas se habían trastocado. Ojo de Halcón. La suave voz de Natasha resonó desde su radio y se estremeció levemente, sorprendido de que lo contactaran en ese momento. Vayan a la morgue de atrás, lo traeremos con nosotros. La más mínima pausa en su discurso le dijo basta. Ella estaba tan impactada como él por este giro de los acontecimientos, pero como cualquier buena gente, no podían permitir que lo inesperado los paralizara. Entendido, respondió secamente, su cuerpo avanzando en piloto automático hacia su nuevo objetivo, incluso mientras se giraba para mirar el cuerpo que lentamente levantaban y colocaban en una camilla. Incriminado no, estaba seguro de que las autoridades sentían tanta curiosidad como Shield por cómo hizo lo que hizo. Estaba a punto de darse la vuelta cuando notó que la mujer vestida de rojo parecía haber desaparecido. De camino a la morgue, contactó de nuevo con Natasha. Viuda, ten cuidado.
La mujer vestida de rojo de adelante probablemente conocía a Emilia. Desapareció, podría intentar detenernos. Entendido. Natasha le dijo en voz baja y cortó la comunicación. Aunque ella siguió moviéndose, con los pensamientos volviendo a la misión, incluso mientras la última imagen de esa sonrisa parecía atormentarlo en el fondo de su mente. Además de la pregunta de por qué le molestaba tanto, había visto y experimentado cosas mucho peores durante su tiempo en Shield, así que le costaba entender por qué esa imagen no lo dejaba en paz. Exhalando lentamente, decidió dejar esos pensamientos para más tarde y terminar la misión de una vez. Mirando a través de la rejilla del conducto de aire, no vio ni oyó a nadie, y con las garantías previas de Fury de no preocuparse por la cámara de seguridad, consideró que era lo suficientemente seguro para bajar directamente a la morgue. El cadáver amortajado de Chiro Emilia ya lo esperaba junto con una Natasha Romanoff sospechosamente inmóvil, que miraba hacia otro lado. «Viuda», logró decir antes de que un ruido a sus espaldas lo hiciera girar. Vio brevemente un destello de ojos color aguamarina y entonces, de repente estaba sentado en un café de la ciudad de Amán, con Natasha frente a él, tan confundida como él. ¿Qué? Se contuvo para no armar un escándalo y dejó escapar un suspiro. ¿Qué pasó? Estábamos en la morgue y ahora estamos. Estábamos en la morgue. Solo recuerdo haber salido de la habitación y griega. ¿Había alguien? Creo, no me acuerdo. Tenía que haber. Su voz se fue apagando, visiblemente inquieta ante la idea de que alguien la hubiera sorprendido tan fácilmente. No es que Aukeye pudiera culparla, él sentía lo mismo, y tenía la persistente sospecha de que también se le olvidaba algo. Le había advertido a Natasha sobre alguien, o al menos eso creía, pero ya no estaba seguro. Recordó una sonrisa que lo inquietó, el camino a la morgue, su llegada y luego nada. «Salgamos de aquí ahora mismo», sugirió en voz baja y se puso de pie. Fury querrá oír esto. Notas del autor. Nomad, 117. Sí, eso fue algo. Vi algo así como un Limited Blade Works, y unos días después podría haberme hecho con Infinity War, y aquí estamos, supongo. Al menos eso es lo único que me explico cómo llegué aquí. En fin, intenté explicar con claridad cómo Emilia viajó por el mundo, dispuesto a ensuciarse las manos para salvar a la mayoría sin ser comprendido. No sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, gente como Shield probablemente entra en modo super paranoico cuando ven a alguien viajando por el mundo, matando gente a diestro y siniestro, haciendo cosas que no debería, y sin entender su motivo. Bueno, al menos eso es lo que me preocuparía si trabajara para una agencia gubernamental secreta, supongo. Bueno, da igual. Al menos ahora tengo una idea loca menos dando vueltas en la cabeza. Bien por mí. PD. ¿Qué define a un héroe? ¿Cuándo se considera realmente un héroe? ¿Existe un concepto único y correcto de héroe?